Mientras van ingresando más de sus compañeros, vemos esto y luego vamos a ver un repasito de la clase de modelos atómicos como para cerrar el tema y de ahí ya cerramos esta clase del día de hoy. ¿Ya? Acá, a ver. ¿Qué es lo que te dice? A ver, esas son preguntas tipo uni, ¿ya? En examen de admisión uni no viene mucho de estructura atómica, ¿ya? Pero es importante que lo conozcas porque es la base de lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero es importante que tú manejes este tema, sobre todo a nivel teórico, ¿ya? Primero te dicen, el cobalto es utilizado en radioterapia para destruir células cancerígenas, ¿ya? Te dicen qué proposiciones son correctas respecto al átomo citado, o sea, respecto al cobalto, ¿ya? Entonces el cobalto lo tienes acá, cobalto 2760. Primero te dice, en su núcleo hay 27 protones. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro. Tiene 27 protones, que serían los 27 protones que tú ves acá. Contiene 60 neutrones. Falso. Falso, porque los neutrones los sacas de la resta, ¿cierto? 60 menos 27. ¿Cuánto sería? 33. 33. Pues claro, 33 neutrones. Por lo tanto, esto es incorrecto. En la zona extranuclear hay 33 electrones. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. El número de electrones sería igual a 20, Ujú. 27, ¿cierto? ¿No? Porque si hay 27 protones, debe haber 27 electrones. Entonces también esto es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero. No, perdón, falso también, ¿no? La última. 27. Entonces sería verdadero, falso, falso. Entonces te piden qué proposiciones son correctas. Lo correcto sería solo uno, ¿sí? Solo uno, ¿no? Siguiente. Te dice, con respecto al átomo, indique verdadero o falso según corresponde. Primero, el átomo es una partícula indivisible, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, es una partícula indivisible. Aunque ahora tendríamos que pensarlo bien, ¿ah? Tendríamos que pensarlo bien. ¿Conserva las propiedades de un elemento químico? Falso. O sí, el átomo conserva las propiedades de un elemento químico, ¿no? Por ejemplo, el átomo de hierro es la mínima unidad del hierro y conserva las propiedades del hierro, ¿no? El átomo de zinc es la mínima unidad del zinc y conserva las propiedades del zinc. Eso es correcto. Está constituido por un núcleo y el átomo y la zona extranuclear. ¿Verdadero o falso? Chicos, Verdadero. verdadero, correcto, verdadero. Ya. Entonces, eso sería. Y lo de acá, el átomo es una partícula indivisible. Con lo que hemos estudiado hoy día, ¿podríamos afirmar de que el átomo es una partícula indivisible? Históricamente, Históricamente, sí, pero te dicen históricamente, no. ¿no? O sea, si a mí me dicen, o sea, históricamente la palabra átomo significa sin división, o etimológicamente el átomo significa sin división, sí, Mario es correcto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy día, ¿el átomo es una partícula indivisible? ¿Sí o no? Falso. Eso sería falso, ¿correcto? Entonces sería, ¿es una partícula indivisible? No, falso. De falso, verdadero, verdadero, marcaríamos como alternativa la letra C. ¿Ya? Ahora, muy importante, siempre hay que ponernos en el contexto de la pregunta, ¿ya? Porque en examen de admisión es eso, tienes que decidir rápidamente qué es lo que vas a marcar, ¿ya? A veces las preguntas suelen ser ambiguas, pero tienes que leer también bien la pregunta y normalmente en el examen de admisión terminan perdiendo esa ambigüedad. Uy, ¿se cortó? No se cortó, ¿no? Pues sí se cortó. ¿Se cortó? No, no. Pensé que se había cortado. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Chicos. Sí, profe. Ah, ya, pensé que se había cortado. Apareció una pantalla. Pensé que se había cortado.
Ya. Le decía, en el examen de admisión, a veces se pierde mucho la ambigüedad. Cuando tú llegas bien al examen de admisión, por eso es importante que practiques mucho, ¿ya? Y que veas diferentes tipos de preguntas, porque eso te va a ayudar a ti a darte seguridad para cuando llegues al examen de admisión. Porque tú, o sea, si tú dices, oye, ya me sé la pregunta, ya me sé el tema, para cuando llegues al examen de admisión, se te van a aparecer algunas preguntas que aparentemente son ambiguas, pero si tú has practicado bastante, empiezas a conocer el lenguaje del examen de admisión. Y esas preguntas ya sabes a qué es lo que se refiere. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, ¿no? Y lo respondió bastante bien Yuriko, creo que me respondiste, ¿no? Etimológicamente, átomo significa sin división, correcto, pero acá no nos dicen que es etimológicamente, ¿no? Y normalmente en el examen de admisión te deberían decir de esa manera, ¿no? La palabra átomo significa sin división, o etimológicamente átomo significa sin división. En el examen de admisión no puede haber una pregunta que se preste a la, vamos a decir, a la ambigüedad, porque si no, de otra manera, eso invalidaría a la pregunta. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que practicar bastante para que ustedes mismos cojan esa seguridad. Siguiente. Respecto a la descripción básica del átomo, ojo, te dicen, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa según corresponda. Primero, presenta una zona de alta densidad llamada núcleo. ¿Es correcto eso? Cuando escuches el término de alta densidad, significa de alta masa, de alto peso. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Verdadero. Verdadero, correcto. Esto es correcto, ¿no? Una zona de alta densidad llamada núcleo. Porque tú acuérdate que la densidad está relacionada con la masa por unidad de volumen, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, ¿el núcleo es muy denso? Sí, el núcleo es muy denso porque concentra mucha masa en un volumen muy pequeño. Entonces tiene una alta densidad el núcleo. A eso se refiere. La nube electrónica presenta electrones moviéndose en trayectorias definidas. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Hoy lo hemos establecido, ¿eh? Falso. Falso. ¿Por qué falso? Porque no se mueven en trayectorias definidas. Porque no se mueven en trayectorias definidas. ¿Qué lo impide? Hoy ya lo conversamos. El principio de Ah, de incertidumbre. el principio de incertidumbre. En algunos libros o algunas veces lo vas a encontrar como el principio de indeterminación, ¿ya? Más lo conocen como el principio de incertidumbre, principio de incertidumbre o principio de indeterminación, ¿ya? ¿Qué te dice el principio de incertidumbre? Es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. En realidad es posición y momento de un electrón, pero velocidad y posición de un electrón. Entonces, ¿qué puedo hacer? Determinar una región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar el electrón. ¿Y cómo se llama esa región del espacio, chicos? Orbital. Orbital atómico. ¿Y cuántos electrones como máximo pueden encontrar en un orbital atómico? Dos. Dos. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Te dice, contiene solo protones y electrones, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿Correcto? Porque el átomo puede tener protones, neutrones y electrones. Casi siempre, ¿ya? Casi siempre, a menos que estés muy seguro, en examen de admisión, estas palabritas solo, nunca, siempre invalidan la pregunta teórica. ¿Ya? Y por eso te digo, tienes que resolver muchas preguntas y te empiezas a dar cuenta que estas palabritas, las palabritas solo, siempre, nunca, ¿ya? Terminan invalidando, porque en química hay siempre excepciones. Entonces, acá dice, ¿contiene solo protones y electrones? No. En el átomo vas a encontrar protones, neutrones, electrones y muchas otras partículas. Entonces, verdadero, falso, falso, vas a marcar aquí como alternativa la letra A. Esa es tu respuesta. Respecto a los isótopos, ¿ya? ¿Te acuerdas que eran los isótopos? Átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones, ¿cierto? A ver, veamos, para ponértela más en contexto. El carbono 612 y el carbono 614, ¿no? Número de neutrones igual a 6, número de neutrones igual a 8. 8 más 6, 14. Mismo número atómico, diferente número de masa, como para que te ubiques.
¿Ya? Dice, son átomos e iones de un mismo elemento con igual número de protones. De un mismo elemento con igual número de protones. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? Verdadero. Verdadero, correcto. A la mano. Verdadero. Este es verdadero. A la mano. Verdadero. Presentan propiedades físicas y químicas iguales. Falso. Falso, ¿no? Falso. Propiedades químicas similares sí, pero físicas no. Químicas similares sí. ¿Y por qué propiedades químicas similares sí? Por el hecho de que tienen el mismo número atómico, ¿ya? Si tienen el mismo número atómico, tienen propiedades químicas similares. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Proteo, deuterio y tritio. Cuando te hablo de proteo, deuterio y tritio, ¿de quién te estoy hablando? Proteo, deuterio, tritio, ¿de quién te estoy hablando? Isótopos de Dos tipos del hidrógeno. isótopos del hidrógeno, claro. Proteo, deuterio y tritio, isótopos del hidrógeno. Y los tres pueden formar agua, ¿no? Eso te demuestra que tienen propiedades químicas similares, porque los tres pueden formar agua, ¿correcto? Entonces, tienen propiedades químicas similares, pero propiedades físicas diferentes, ¿ya? En la actualidad, ¿todos los elementos presentan isótopos naturales? No, falso. No todos los elementos presentan isótopos naturales. Entonces te dicen, ¿verdad? Acá, ¿cuáles marcas? Verdadero, falso, falso, alternativa a la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. A ver, esto lo voy a llevar más abajito para que nos dé espacio. Acá. Dice, identifique las proposiciones correctas respecto a esta especie. ¿Ya? Tienes aquí tienes aquí al aluminio 13, 27 de carga más 3. ¿Ya? Número de protones. ¿Cuántos protones hay acá, chicos? 13. 3. Muy bien. Número de neutrones. ¿Cuántos neutrones hay aquí? 10. Neutrones. 27 menos 13, 12. 14, ¿no? Y electrones. ¿Cuántos electrones habría? Por ahí lo comentaron hace un rato. 13. No. Si tiene carga más 3, 10. 10. 10. el número de electrones sería igual a 10. Entonces te dice, posee 27 nucleones. ¿Verdadero o falso? ¿Qué son los nucleones? Protones y neutrones. Y si sumas protones y neutrones, ¿qué es lo que obtienes? El número de masa. Entonces, ¿posee 27 nucleones? Sí, es correcto. Tiene 27 nucleones. Es correcto. Su carga nuclear es más 13. Chicos, en el núcleo, ¿qué es lo que vas a encontrar? Protones y neutrones. Electrones y neutrones. Protones y neutrones, Digo, ¿no? ¿Cuántos protones vas a encontrar? 13, ¿cierto? sí. Entonces, la carga del núcleo, ¿cuánto valdría? Más 13. Entonces, su carga nuclear, ¿vale más 13? Correcto. Sí. Más 13. ¿Posee 10 electrones? Verdadero. Verdadero. Entonces te dice, identifique las proposiciones que sean correctas. ¿Cuántas proposiciones son correctas? Las 3. Todo. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bien, chicos. Acaban de resolver preguntas de CPRE. Así de facilito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a recordar un poquito lo de los modelos atómicos. Muy rapidito, ¿ya? Para que puedan ir a descansar, porque seguro pues ya quieren descansar un poquito. Dalton, ¿sí? Como para cerrar la idea del átomo. Dalton propone átomo indivisible, indestructible, impenetrable y eterno. ¿Sí? Acuérdate, para Dalton, el átomo era indivisible. Eso se destruye porque el átomo sí se puede dividir, hemos dicho que tiene una estructura interna.
El átomo es indestructible. Incorrecto. Recuerda que el átomo puede sufrir reacciones de fisión nuclear. ¿Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos? No. Hoy día hemos estudiado de que el átomo presenta isótopos, ¿no? Proteo, deuterio y tritio, por ejemplo. Átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones. Cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Sí, es correcto. Los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos. No se puede combinar un átomo con la mitad, la tercera o la cuarta parte de otro. Eso es correcto. Modelo de Thomson. ¿En qué se basa el modelo de Thomson o en qué se basó el modelo de Thomson? En el trabajo con los rayos catódicos, ¿te acuerdas? Él trabajó o en todo caso investigó los rayos catódicos. Al investigar a los rayos catódicos, ¿de qué se dio cuenta? Que los rayos catódicos eran partículas de carga negativa. Entonces dijo, oh, toda la materia tiene partículas o tiene carga negativa. ¿Y cómo yo hago que esas partículas de carga negativa estén inmersas en el átomo de Dalton? Adicionalmente, encontró a los rayos canales, ¿te acuerdas? Los rayos canales descubiertos por Eugene Goldstein, ¿no? Entonces tenías a los rayos canales, tenías a los rayos catódicos, encontró que los rayos catódicos eran partículas de carga negativa. Entonces, integró a las partículas de carga negativa con los rayos canales y el modelo de Dalton. Y dijo, el átomo es como un budín con pasas, o como una sandía con sus pepas a la peruana, o con un panetón con su fruta confitada también a la peruana, ¿no? Entonces, ahí él consideró de que todo el átomo era una esfera positiva, todo el átomo era una esfera positiva, y los electrones se encontraban incrustados en la esfera como las pasas en un budín. Por eso se le llamó el modelo del budín con pasas. La carga positiva del átomo se compensaba con la carga negativa de los electrones, entonces todo el átomo terminaba siendo neutro. Pregunta: ¿Thomson encontró de manera independiente la carga y la masa del electrón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Thomson no encontró de manera independiente la carga y la masa del electrón, pero sí encontró la relación carga-masa del electrón, que es esto de acá. Esa relación carga-masa del electrón vale 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo, ¿ya? Y cuando él encuentra esto, él le dice a la comunidad científica, láncense, busquen o la carga o la masa del electrón. Invéntense un experimento para hallar o la carga o la masa del electrón. El que haya la carga, inmediatamente haya la masa. ¿Y quién hizo esto? Robert Millikan. Robert Millikan, con su experimento de la gota de aceite, determinó la carga del electrón. En su experimento de la gota de aceite determinó la carga del electrón, que valía 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y con eso se pudo determinar además la masa del electrón. Entonces hasta ahí ya estaba develado el secreto de los electrones, ¿ya? Seguimos avanzando y Rutherford, ¿ya? Rutherford quería validar el modelo de Thomson. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como ya se conocía la radiactividad, empieza a bombardear láminas de oro con partículas alfa. Y al bombardear láminas de oro con partículas alfa, él esperaba que todas estas partículas alfa atravesaran la lámina de oro y ver un puntito luminoso acá, ¿ya? Muy intenso, aquí de este lado, ¿ya? Es lo que él esperaba. Sin embargo, él encontró que esos puntitos sufrían mucha desviación y eso le llamó mucho la atención. Dijo, no, 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 eso no es posible. No debería estar pasando. Lo que debería estar pasando es que todos esos rayitos se concentren aquí. Entonces dijo, bueno, la única manera de explicar eso es considerar de que el átomo, ¿ya?, tiene una parte central que se llama, o que le dio el nombre de núcleo, ¿ya? Y que el núcleo terminaba siendo una zona muy compacta y de carga positiva, ¿ya? Cuando los electrones pasaban cerca del núcleo, perdón, cuando las partículas alfa pasaban cerca del núcleo, positivo con positivo se repelían. Por esa razón observabas esta desviación. Se repelían, ¿no? O se desviaban, y por esa razón se desviaban. Y cuando las partículas iban directamente contra el núcleo, volvían por su trayectoria de incidencia. Entonces, eso demostraba, además de que el núcleo era demasiado compacto,
Entonces, ¿cómo se imaginó Rutherford que podía ser el átomo? Él dijo, el átomo es como si fuera un sistema planetario en miniatura. Tiene un núcleo central donde se concentra toda la masa del átomo y tiene una zona externa en donde gira el electrón en órbitas circulares alrededor del núcleo y como los planetas alrededor del Sol. Por esa razón a su modelo se le llamó modelo del sistema planetario en miniatura. ¿De acuerdo? Él dijo, la carga positiva del núcleo se compensa con la carga negativa del electrón y de tal manera que el átomo termina siendo eléctricamente neutro. Entonces, hasta ahí, todos felices, todos contentos. Sin embargo, te había comentado, había un gran problema, porque se había encontrado de que el modelo de Rutherford tenía inconsistencias. ¿Cuáles eran esas inconsistencias? Una primera, y tal vez la más importante, es que el electrón no puede girar eternamente alrededor del núcleo, porque pierde energía. Y si pierde energía, esa energía la va a ir perdiendo continuamente. Y por lo tanto, si genera un espectro, te lo dije la semana pasada o la antepasada, el espectro es un espectro continuo. Dame un ejemplo de un espectro continuo, a ver si te acuerdas. Un ejemplo de un espectro continuo. Acá está. Chicos, un espectro continuo. Arcoíris. El arco iris, claro, el arco iris es un espectro continuo. Tú no puedes distinguir cuál es la diferencia entre los colores. El rojo se va combinando con el anaranjado con Profe, el amarillo con el verde con el celeste y así sucesivamente. profesor, ¿Sí? la luz de las estrellas. ¿Cómo? La luz de las estrellas también puede ser espectro continuo. Sí, en realidad la luz termina siendo un espectro continuo que luego cuando tú lo pasas a través de un prisma puedes diferenciar, ¿no? Cada uno de las radiaciones, ¿no? Pero sí, es posible, ¿no? E incluso tú podrías tener ciertas radiaciones que no puedes ver, ¿no? El ojo humano es tan limitado que únicamente puede ver esa porción que es la porción del espectro visible. ¿Ya? Entonces el modelo de Rutherford tuvo esa principal limitación, que era inconsistente porque el electrón no podía girar eternamente alrededor del núcleo atómico. Y si el electrón giraba y perdía energía, tendría que generar un espectro continuo. Y lo que se vio observado es que el espectro que se generaba era un espectro discontinuo, o sea, un espectro de líneas oscuras o un espectro de líneas brillantes. Entonces, desde ya el modelo atómico de Rutherford, si bien es cierto, fue bueno porque encontró el núcleo atómico, tenía inconsistencia. Entonces, en algún momento iba a perder. ¿Quién ayuda a mejorar este modelo atómico? Niels Bohr, ¿ya? Niels Bohr mejora este modelo atómico y e incorpora el modelo atómico para el átomo del hidrógeno. Y dice, ya, el electrón no puede girar en cualquier lugar alrededor del núcleo. Solamente gira en ciertas órbitas o niveles permitidos llamados niveles estacionarios de energía. El electrón puede estar en este nivel, en este nivel, en este nivel o en este nivel, pero no puede estar en ningún lugar intermedio. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, bien fácil, espérate, ojalá. Ya no está, ya no hay. Yo pensé que estaba por acá la otra diapositiva, no está. Es como, por ejemplo, cuando tú te encuentras en una escalera. Imagínate esto de acá. Así, ¿ya? ¿Tú te encuentras acá o te encuentras acá? Pregunta, ¿estás en este peldaño, estás en este peldaño o en este peldaño? Pregunta, ¿puedes existir en algún lugar entre este peldaño o este peldaño? ¿Sí o no? ¿Puedes estar en algún lugar entre este peldaño o este peldaño? ¿Sí o no? No. No, a menos que flotes. ¿Te puedes flotar? Tal vez sí, pero si no flotas,
O estás en este peldaño o estás en este peldaño. ¿Ya? Es lo mismo que le pasa al electrón. O está en este nivel o está en ese nivel, pero no puede estar en un nivel intermedio. ¿Cómo se le llama a estos? Niveles estacionarios de energía. Y si el electrón quiere pasar de un nivel hacia otro, la única manera de poder hacerlo es de que gane o que pierda energía. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, nosotros ya hemos cubierto los modelos atómicos y ya estamos listos para entrar la próxima semana a la mecánica cuántica. ¿Ya? Chicos, empecemos acá. Con esto vamos cerrando la clase. Los protones son partículas con carga positiva, ¿verdadero o falso? Rapidito, Verdadero. 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 Son partículas de menor masa que los neutrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Son partículas que pertenecen a la nube electrónica, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Correcto, esto es falso. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, correcto, unido. Los... Una pregunta. Sí, Yuriko. En este esquema dice que Dalton descubrió el modelo del budín de pasas, pero no fue Thomson. Dalton, no. Thomson. La flechita va para acá. Ok, profesor. Sí, de repente no se ve bien, perdón. Ya, ahí está. Aquí, los electrones son partículas de carga negativa, ¿verdadero o falso? Verdadero. Pero los electrones son partículas de menor masa que los protones. Falso. Son partículas que pertenecen al núcleo atómico. Verdadero. Falso. Falso. Falso, los electrones no pertenecen al núcleo atómico. ¿Correcto? Uno. Uno y dos. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo atómico. ¿Quién fue? Rutherford. Rutherford, perfecto. Determinó la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. Millikan. Millikan, perfecto. Muy bien. Según el modelo de Dalton, ¿ya? Según Dalton, los átomos son partículas indestructibles, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Atómicos son indestructibles. Los electrones poseen carga negativa. Falso. Falso, porque Dalton nunca supo de la existencia de los electrones. Los electrones recién aparecen con Thomson. Falso. El núcleo atómico es positivo. Falso. Falso. El Falso. núcleo atómico sí es positivo, pero Dalton ni idea de que existía el núcleo atómico. Falso. Entonces, ¿verdad? Solo sabía que el átomo era indivisible. Solamente sabía que el átomo era indivisible, correcto. Según el modelo atómico de Thomson, ¿ya? Profesor, Dalton fue el primero que supo de la existencia del átomo y que era indivisible, ¿no? Fue el primero que enunció de manera científica la existencia del átomo, ¿ya? Y enunció nuevamente y dio marcha a la teoría atómica, cosa que se había perdido hacia atrás, ¿no? Por los filósofos. Los átomos son eléctricamente neutros, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, porque en el budín de pasas el átomo sigue siendo neutro, ¿no? La carga del budín, ¿no? ¿No? Se compensa con la carga de las pasitas. Los protones le confieren al átomo carga positiva, ¿verdadero o falso? Thomson habla de protones, No de electrones. no, de electrones, claro. Thomson no sabía de los protones. Los electrones se encuentran incrustados en el átomo como las esferas en un budín. Verdadero. No. Verdadero, claro. Los electrones se encuentran incrustados en el átomo como las esferas como las pasas, perdón, como las esferas en un budín con pasas, ¿correcto? Entonces es verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, letra C. Verdadero. Ya, siguiente. Señale verdadero o falso según corresponda. Rutherford descubre el núcleo atómico Verdadero. verdadero. Claro. Thomson descubre al electrón y determina su carga. Falso. Falso. Sí descubre el electrón, pero no determina su carga.
Chadwick descubre los neutrones mediante un proceso de transmutación nuclear. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Te dije, sí descubre a los neutrones, ¿ya? Y el proceso sí fue un proceso un proceso nuclear, ¿ya? Se llama transmutación nuclear. Entonces, verdadero o falso, verdadero, letra C. Con esto cerramos. Señale verdadero o falso según corresponda. Rutherford descubre el núcleo atómico. Verdadero. Thomson descubre el electrón y determina su carga. Falso. Falso. Chadwick descubre los neutrones mediante un proceso de transmutación nuclear. Oye, lo acabamos de hacer. Verdadero. Verdadero, claro, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Alternativa, la letra C. Señale las evidencias conocidas actualmente que invalidan el modelo de Dalton. ¿Ya? ¿Qué conocemos actualmente que hacen que el modelo de Dalton no sea un modelo válido? Los átomos no son indivisibles, poseen una estructura interna. Falso. Falso. Verdadero, porque sí son indivisibles y sí poseen una estructura interna. Claro, los átomos no son indivisibles. O sea, esto es lo que dijo Dalton, ¿cierto? ¿No? Poseen una estructura interna, claro. O sea, Sí. esto invalida el modelo de Dalton, claro, porque los átomos no son indivisibles, sí se pueden dividir. Las reacciones de fisión nuclear demuestran que es posible fragmentar un átomo para formar otros nuevos de masa intermedia. ¿Verdadero? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero Porque Dalton, ¿qué es lo que dijo? Dalton dijo, oye, el átomo es indestructible. Sí, dijo que es indestructible, pero las reacciones de fisión hoy demuestran de que sí es posible fragmentar un átomo para formar otros nuevos de masa intermedia, ¿no? Esto invalida el modelo de Dalton. Tal como lo propuso Dalton, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Chicos, ¿todos los átomos de un mismo elemento son idénticos? ¿Actualmente eso es válido? falso. Falso. ¿En qué te basas para decir que eso es falso? Por ejemplo, Sí. Prodio, deuterio y tritio. en los isótopos del hidrógeno, proteo, deuterio y tritio, ¿no? Ellos son átomos de un mismo elemento, pero no son idénticos, ¿no? Entonces, de estas proposiciones, ¿qué invalidan el modelo de Dalton? 1 y 2. Descubrió el electrón. ¿Quién descubre el electrón? Falso. Thomson, perfecto. Descubre el neutrón. ¿Quién descubre el neutrón? Rutherford. Por. No. Chadwick propuso, el átomo está formado por un núcleo central positivo, en el cual se concentra la masa del átomo, y los electrones giran en torno a este, tal como los planetas alrededor del Sol. ¿Quién propuso Yo, eso? Rutherford. yo me refería a ese en esa pregunta, pensé que seguía ese. Ah, ahí está de acá. Aquí, ¿quién es? Rutherford, ¿cierto? Ajá. Rutherford. Listo, chicos, muy bien. Entonces, hemos avanzado bastante bien, hemos avanzado el tema de átomo y hemos repasado también estructura atómica. La próxima semana tenemos que entrar entonces a nube electrónica. Entonces tendremos que ver nube electrónica y vamos a ver también configuración electrónica. ¿Ya? Así que lo más probable, los voy a dejar descansar para que descansen en sus días feriados, pero tienen que dar un examen adicional, un quiz adicional, que seguramente lo van a tener que completar ya en los primeros días de la siguiente semana. ¿Ya? Bueno, disfruten sus feriados, descansen chicos, ya en estos días hoy día han querido dar a tener esta clase, pero ya traten de descansar un poco para que lleguen recargados la próxima semana.